Bueno. Tira, ¿no? No, esa es. ¿Lo quieres? Vale. Bueno, pues yo voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la esgrima y lo que hacemos nosotros en nuestra sala de esgrima que se llama Fortún de Torres, de aquí de Jerez de la Frontera. Para empezar, convendría definir lo que es el término esgrima, la definición que da, puedes dar otra vez. El diccionario de la Real Academia de la Lengua es que esgrima es el arte de esgrimir y define esgrimir como jugar y manejar la espada, el sable y otras armas blancas, deteniendo los golpes del contrario o acometiéndole. Independientemente de esta definición, seguramente cuando decimos la palabra esgrima, la imagen que le viene a todo el mundo a la mente es algo así. Esto es una escena de esgrima deportiva, que muy poco tiene que ver, o casi nada, con lo que hacemos nosotros. Lo que hacemos nosotros es esgrima histórica o esgrima tradicional. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra? La primera gran diferencia está en el tipo de armas que se emplean. La esgrima deportiva usa únicamente 3 tipos de armas, que son la espada, el sable y el florete. Todas las espadas son iguales, los sables iguales y los floretes iguales. En la esgrima histórica, la nuestra, sin embargo, hay una grandísima cantidad de armas de las que habéis podido ver una pequeña muestra allí. Usamos espadas, pero no solo una espada, muchos tipos de espadas, todas las que se han usado a lo largo de la historia, desde el siglo XIII hasta el XIX. ¿Por qué hasta el siglo XIX? Pues porque se considera que es en el siglo XIX cuando tiene lugar el último duelo legal. Espadas, hay espadas de una mano, espadas de 2 manos, espadas roperas, pero no me voy a centrar en este tema porque luego habrá una ponencia dedicada al mismo. Usamos dagas, que es esto. La daga puede ir acompañada de un pequeño escudo llamado rodela. La espada de una mano también puede ir acompañada de un escudo. Espadas roperas, que se puede usar sola o con una daga. En fin, bastones, sables, la cantidad de armas es enorme. Sin embargo, que nadie pretenda practicar esgrima con una espada comprada en Toledo en una tienda de recuerdos. ¿Por qué? Porque las espadas que nosotros usamos, las armas que nosotros usamos, están hechas ex professo para la práctica de la esgrima. En primer lugar, el arma tiene que estar equilibrada. Si tuviera la mano libre, podría poner los dedos aquí y la espada quedaría equilibrada. Con una espada de estas de recuerdo, la espada se cae. ¿Por qué tiene que estar equilibrada? Pues para permitir el manejo de la misma, si no, con 3 golpes estaríamos agotados. Otra característica de las espadas que nosotros usamos es que la hoja es flexible. ¿Por qué? Flexa totalmente. Porque si no, no habría quien aguantar un golpe dada con un trozo de hierro de estas características. Y luego, por motivos obvios de seguridad, no tienen filo y no tienen punta. Bueno, esa es una primera gran diferencia. A pesar de todo esto que hemos dicho, un golpe dado con esto duele mucho. Entonces, nosotros nos vestimos tal y como estoy yo vestida, de negro. Pero sobre esta vestimenta tenemos que llevar todas las protecciones, de la cabeza a las espinillas. La careta, que quizás sea lo único que se asemeje a la esgrima deportiva. Ahí está. Sí, una careta. Protección para el cuello, protección para el pecho, protección para los codos, para los brazos, los guantes, de estas características, y la que usamos una espada de mano y media, quijotera, muslera, rodillera, espinillera, y ya está, porque no tenemos más sitio. A pesar de esto, algunos de nosotros somos también aficionados a la recreación histórica. En esos casos, pues, ahí tenemos ejemplos también, nos vestimos con el atuendo propio del periodo histórico que vayamos a recrear. Por ejemplo,
Si es la Edad Media, que es a la que somos más aficionados, pues nos vestimos con un gabardón, que es lo que protegería el golpe, y una sobrevesta. Y a veces también nos ponemos la cota de malla. Y en la cabeza, en vez de la careta, pues un yelmo en condiciones. Muchas gracias. Vale, la segunda gran diferencia entre las dos esgrimas son los objetivos que buscan una y otra disciplina. El objetivo de la esgrima deportiva, como todo deporte, es la competición. Y una vez que se compite, el objetivo es ganar. Nosotros no tenemos ese objetivo. Nuestro objetivo es el conocimiento. Practicamos esgrima para aprender, para conocer, recuperar las técnicas de combate que ha usado el hombre a lo largo de la historia, desde el siglo XIII hasta el siglo XIX. Y cuando combatimos, porque también combatimos, lo que pretendemos es poner en práctica ese conocimiento adquirido y comprobar la eficacia de los golpes que hemos aprendido. Vale. Entonces, ¿cómo adquirimos nosotros ese conocimiento? ¿Cómo podemos saber cómo ha luchado el hombre a lo largo de la historia? Pues afortunadamente nos han llegado hasta nuestros días documentos que nos dan información sobre los mismos. Estos documentos son los tratados de esgrima. El documento más antiguo es del siglo XIII. Por eso dije antes que la esgrima histórica recupera la lucha que se hace del siglo XIII al XIX. No podemos recuperar lucha anterior al siglo XIII porque no hay documentación escrita sobre la misma. Por lo tanto, no podemos saber cómo se luchaba. No pasa. Este entonces es el documento más antiguo y vemos en él, bueno, un documento que explica cómo se luchaba con la espada que existía en aquella época, que es la espada de una mano, y el broquel. Es un documento en el que, un manuscrito, por supuesto, en el que prima la representación figurativa, que se hizo antes, y luego se incluyó el texto, y se percibe perfectamente cómo se hizo antes la figura y luego el texto, porque el texto se tiene que adaptar al espacio libre que ha quedado. Es un texto, por supuesto, escrito en letra gótica. Y es importantísimo porque es el primero, pero vamos, tampoco es que aclare mucho este tipo de combate. La primera gran obra, el primer gran tratado que ha perdurado, que ha llegado en nuestros días, en nuestro una espada, una mano y un broquel, que es lo que aparece en la imagen. Pero el primer gran tratado es uno escrito a principios del siglo XV, en 1409-1410, por Fiore dei Liberi, y se llama se llama la flor de las batallas, Flos Duellatorum, la flor de las batallas. Es una obra importantísima. Se considera que su autor fue el creador de la escuela italiana de esgrima, porque en la Edad Media hubo dos grandes escuelas, la italiana y la alemana, y de la alemana no se conserva el primer tratado, mientras que solo se conserva la de los discípulos de ese primer tratado. Fiore dei Liberi fue una persona que participó en muchos combates a finales del siglo XIV y en el año 1400 fue nombrado maestro de armas en la corte del marqués de Ferrara, y posteriormente, ya en su madurez, pues decidió escribir este tratado recopilando pues todas las técnicas que él había aprendido a lo largo de su historia. Es un tratado muy completo porque trata muchos tipos de combates. Por ejemplo, como vemos en la imagen, el combate sin armas. Combate con arma y con armadura, que no es una cosa muy común el representar el combate con armadura, porque estos tratados normalmente son sobre duelos, no sobre batalla. El combate que se hace en los duelos, no en la batalla. Incluso combate a caballo. Y, por ejemplo, el combate con daga. Entonces, para que ustedes puedan ver un poco cómo es nuestro trabajo de extraer las técnicas de los tratados, vamos a ver esta presentación que está abajo, que es lo que explica. Vamos a hacer una demostración práctica. Entonces, aquí vemos dos personas. Una va desarmada y la otra lleva una daga. La persona que lleva la daga es la que va a atacar a la desarmada.
pero la desarmada va a saber defenderse y parar este ataque. Entonces, aparentemente, tiene ganada la batalla, le podría golpear. Sin embargo, no. Fiore dei Liberi explica cómo aquel, el de la daga, puede librarse y vencer al desarmado. Si pasas la imagen, se ve más grande. Si lo hacemos otra vez, se ataca, se para, se libra y ya. Otro pequeño ejemplo que viene después, que sería como la contra de este ejercicio. Concretamente son las dos viñetas del centro, que he vuelto a ampliar en la siguiente diapositiva. Entonces volvemos a hacer lo mismo, ataca, para, y antes de que libre, el desarmado podría retorcer el brazo del otro sabiendo que el otro podía librar. Pero Fiore dei Liberi propone otra alternativa para que el armado se salga con la suya. Antes de que el otro libre, le hace palanca. Ahí está. Muy bien. Vale, esto es con la daga, lo que muestra dos ejemplos de los muchos que muestra. No vaya. Con la espada de mano y media, que es una espada que aparece en el siglo XIV, también pone algunos ejemplos. Concretamente vamos a ver el que está arriba a la derecha, que es un desarme. Se puede llevar a cabo, si la pasa se ve mejor. El desarme se puede llevar a cabo única y exclusivamente cuando los dos combatientes están muy cerca. Tan cerca que no les queda otra, no pueden realizar ningún tajo ni nada, entonces no les queda otra más que uno intente quitarle el arma al otro. En este caso, lo que hace, pongamos que por circunstancias llegan a distancia de desarme, mete la mano por la espada como si fuera una serpiente, agarra el gavilán y con tirar el otro ya no tiene manera de sujetar su arma. Otro ejemplo, por eso. En este vamos a ver las dos escenas de abajo, que son los antibióticos, y en cambio una herida constante o superficial pues te permitía, con los medicamentos, los ungüentos del tiempo y los curanderos de la época, pues en cierta medida paliar la infección o curarte de forma más o menos paliativa y podías salir del trance, ¿no? Como hemos visto antes en el reportaje que ha presentado Gonzalo. Empezamos por la Edad del Bronce, que va aproximadamente, bueno, es un periodo que va desde el año del 3000 a.C. a los 800 a.C. El bronce es una aleación que está hecha de cobre y estaño y un poco de arsénico. ¿Qué peculiaridad tiene el bronce? El bronce es un material que es blando, y con lo cual no es un material muy óptimo para fabricar una espada, porque es una peculiaridad de la espada de bronce que la longitud no llega a superar 90 centímetros. Empiezan a aparecer en el siglo VIII a.C. las espadas de bronce, porque el material, o sea, el arma que se solía utilizar por aquella época son hachas, mazas, que son mucho más fáciles de producir. Damos por terminada la exhibición y estamos aquí para tomar las copitas y intercambiamos cualquier duda, cualquier cosa que tengáis. Estamos a vuestra plena disposición.